la verdad es crucial en la Argentina. Y me parece que este año aún más. Hablamos muchísimo de economía. Así que qué mejor momento que un 30 de diciembre para hacer el balance económico de lo que fue el 2024. La saluda María Castiglioni Cotter, economista, directora de CIT Asesores Económicos, que ya está del otro lado. ¿Cómo estás, María? Agustina Girón te saluda. Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, Agustina. Muy bien, por suerte. ¿Vos? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué balance haces en líneas generales? Después nos metemos más en el detalle, ¿no? Pero en líneas generales, tu balance de lo que fue este 2024, ¿no? En términos económicos. Bueno, yo creo que hay un consenso generalizado, y te diría en particular de que el balance es muy bueno en términos de la película, ¿no? De cómo la Argentina arrancó este 2024 y cómo lo está terminando. Veníamos de muchos años de crisis, pero sobre todo una agudización muy grande el año pasado, sobre todo porque se acumularon muchos desequilibrios macroeconómicos y las consecuencias eran no solo la caída de la actividad, que fue muy abrupta ya en el último trimestre del año pasado, sino también, y lo más urgente, la aceleración, la espiralización de la inflación, ¿no? Y las expectativas que había en general de que esto iba a ser muy difícil de controlar, obviamente afectando a todos, pero especialmente a los que menos tienen, ¿no? Claro. Así que yo diría, asumí un gobierno que no tenía y tiene una muy baja representación en el Parlamento, lo cual hacía muy difícil que muchas normas pudieran pasar ese desafío. No tenía gobernadores aliados, era una irrupción nueva en la política, y eso también planteaba desafíos desde el punto de vista de la posibilidad de ejecutar muchas de las medidas que el propio presidente venía planteando, sobre todo ligados a el equilibrio fiscal y a sostener cierta estabilidad financiera. Y finalmente lo logró, no solo en términos de lo que el Ejecutivo puede hacer, sino también logró respaldo para avanzar en normas muy relevantes para el programa económico, que tienen que ver con, bueno, por un lado, avalar finalmente el DNU 70, que es el primer decreto de desregulación que se hizo hace un año, apenas asumió el gobierno, sino también ir avanzando en lo que fue la ley Bases, en la ley que tiene que ver con la reforma financiera, el blanqueo, el RIGI, y varias medidas que fueron muy importantes para justamente apuntalar la primera base, que es el equilibrio fiscal, ¿no? Esta fue la gran sorpresa. El gobierno desde el primer mes pasó de tener un déficit galopante a equilibrar las cuentas del Estado, y esto fue fundamental para estabilizar los precios de la economía, el tipo de cambio, digamos, fue el ancla más relevante, ¿no? Y eso obviamente ayudó a que la inflación bajara, obviamente los primeros meses con una inflación alta, pero bajara cuando uno mira con otras experiencias de las veces más rápido que hubo en la historia, ¿no? A pesar de que además se corrigieron, sobre todo en los primeros meses, Claro, muchos precios de tarifas que venían atrasadas, sobre todo servicios públicos, pero también servicios privados. Perdón mi voz, que estoy medio afónica. No, tranquila, se entiende perfecto. Así que yo creo que esto fue fundamental y se fue realimentando también expectativas positivas, pero esto de vuelta estuvo anclado en un gobierno que tuvo equilibrio fiscal, que quiere decir que no tuvo que emitir más para pagar los gastos, pero además en una política que en lo financiero y en lo cambiario ayudó a ir saneando el balance del Banco Central. Entonces, un balance de un Banco Central que tenía más de 11.000 millones negativos en sus reservas, pero también una cantidad enorme de pesos retenidos de emisiones pasadas, o sea, de déficit pasados, y una deuda de importadores, que ya no hablamos de ese tema, pero que era de más de 40.000 millones de dólares, que eran importaciones que el Banco Central había autorizado, pero que nunca había entregado los dólares, que no tenía, ¿no? Así que muchísimos desafíos al comienzo, que eran muy importantes de ir resolviendo para también ayudar a que vuelvan a haber flujo de importaciones, la cadena de producción empezara de vuelta a funcionar, porque no solo cayó la actividad porque había menos demanda, sino también por esto que te decía, desabastecimiento, incertidumbre sobre cuándo iban a poder pagarse las deudas, costo de las importaciones, es decir, una cantidad enorme de desafíos que estaban trabando cada vez más el funcionamiento de la economía, y que obviamente llevó a esa recesión que fue más profunda al principio, a fines del año pasado, principios de este año, pero que finalmente con el ordenamiento progresivo llegó a que la actividad económica pudiera recuperarse, sobre todo más fuerte a partir del mes de julio,
y los datos que se conocieron hace poco tiempo confirman que no solo la actividad creció por las exportaciones, sino también por el consumo privado. En Argentina hay pocos indicadores globales de consumo privado, hay muchos que son sectoriales y a veces no nos permiten tener un panorama completo que sí lo da el dato cuando se conoce el PBI, Claro. ¿no? Así que te confirmo ahí, el consumo privado finalmente se recuperó en el tercer trimestre a un ritmo bastante fuerte, de la mano de que de la recuperación de los salarios que crecieron por arriba de la inflación en los últimos meses, vienen recuperando, que obviamente todavía el nivel absoluto sigue siendo bajo para mucha gente, ¿no? Y en este sentido, este diciembre, ¿no? ¿Cómo lo cerramos? Con una inflación que puede llegar a estar en torno a ¿cuánto? Mira, la inflación nosotros hoy estamos cerrando, mañana que es el último día del mes, y hoy sigue dándonos por abajo del 3%, vamos a ver en qué número cierra, probablemente más cerca de 2,8%, lo cual es un muy buen dato porque diciembre es uno de los meses estacionalmente más complicados por impacto de lo que son todos los gastos de las fiestas y de las vacaciones. Es un mes que tiene estacionalidad alta en todos los servicios, con lo cual este número es positivo, sobre todo teniendo en cuenta que además, desde fines de noviembre, la carne tuvo una aceleración, venía muy tranquila por muchos meses, y este producto en el IPC, o sea, en el índice, en la canasta, tiene una ponderación bastante alta, ¿no? Así que, pese a todo esto, la inflación estaría abajo de 3, lo cual significa que la mayoría de los precios de los bienes y otros servicios que no sean los ligados al turismo siguen desacelerando su ritmo de aumento. Eso es un dato muy positivo, sin duda. Sí. Y para el 2025, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos? No sé si a veces se puede leer como asignaturas pendientes que todavía quedan de este 2024 y se convierten en desafíos para el 2025, cuestiones que aún quedan por hacer, cuestiones que por lo que es la economía en sí misma, tanto interna como externa, pueden llegar a convertirse en desafíos. ¿Qué ves del 2025 en líneas generales para la economía argentina? Bueno, en línea general yo creo que el gran desafío es sostener este proceso de recuperación de la actividad que ya comenzó, como te decía, con más fuerza a mediados de año, más generalizado, y yo creo que eso es lo que hoy vemos como el escenario más probable. Esto va a llevar a que la economía tenga un muy buen ritmo de crecimiento en el 2025, que esto sea más generalizado, es decir, ver los sectores que todavía están más rezagados, cómo reaccionan en esta coyuntura, y como te decía recién, favorecidos por varios factores. El primero es este proceso de desinflación, que claramente está anclado en un gobierno que vuelve a tener equilibrio fiscal. Se conoció hoy que el gobierno finalmente, como no hubo acuerdo, prorrogó el presupuesto 2023, pero la clave acá es que el gobierno tiene un compromiso, y hoy hay ya mucho más credibilidad de que esto va a ocurrir, de que va a sostener el equilibrio fiscal. Entonces, esto permite ampliar el horizonte y esperar a que desde el punto de vista financiero y cambiario se mantenga cierta estabilidad, que el gobierno pueda ir alargando el plazo de vencimiento de su deuda, y todo esto ayude a que el sector privado pueda tener más crédito disponible, no solo del lado de la demanda, ¿no?, de los consumidores, que recuperando en este proceso de crecimiento y de baja inflación su poder de compra, dispongan de más crédito, y esto obviamente alienta a sectores como la construcción, que vienen más rezagados. Y el otro es ir viendo el ritmo de las inversiones, sobre todo las ligadas al RIGI, al régimen de grandes inversiones, que se fueron aprobando ya los primeros proyectos, y cómo esto moviliza también de la mano de la inversión local y extranjera ciertos sectores que son muy relevantes para la actividad económica y que obviamente mueven geográficamente en sectores del país. Claro. El gran desafío, te diría, como vos decías, tiene que ver con este combo de la apreciación cambiaria, que es producto de la estabilización, de una cuestión positiva, del éxito que pasa habitualmente en los planes de estabilización exitosos, que pasó en Argentina muchas veces, pero que esta vez está anclada en el equilibrio fiscal, es distinto a otros momentos, pero que lleva un desafío para algunos sectores, y por eso creo que hay otra pata muy desafiante, que tiene un rol muy importante el gobierno, pero también el sector privado, que es seguir desregulando, bajando costos que hacen a la competitividad de la economía argentina, de manera tal de que esto pueda permitir o hacerse sostenible en el tiempo. Y en ese sentido, mirando el mundo, hay varios puntos. Uno es Brasil y cómo viene su economía, que está en una situación bastante complicada, como emergente la depreciación de la moneda, ¿no?, del real,
que pone presión sobre todo a los sectores industriales que exportan a Brasil o que importan desde Brasil. Creo que obviamente, yo creo que en el corto plazo eso no es un efecto porque hay inversiones de largo plazo que se piensan respecto de Argentina y Brasil, pero que obviamente es una lupa que hay que ir poniendo. El otro desafío tiene que ver con el precio de los commodities, ¿no? Los principales productos de exportación agrícola de Argentina, que no vienen en niveles demasiado altos, que bueno, es algo que ha ocurrido durante el 2024. Son todos puntos que uno va monitoreando para ver cómo esto puede afectar el ritmo de crecimiento de la economía y sobre todo en lo que es el balance de pagos, ¿no? La entrada y la salida de dólares. Creo que va a ser otro punto relevante desde el punto de vista de la política cambiaria en un país que todavía está mirando mucho al dólar, porque bueno, hemos destruido la moneda por muchos años y eso hace que los movimientos en el tipo de cambio impacten en las expectativas de inflación. Esto deberíamos superarlo en algún momento si logramos consolidar justamente la estabilidad y el equilibrio fiscal, pero eso no es algo que se pueda cambiar en el corto plazo, lamentablemente, porque Argentina tiene una historia, te diría, de los últimos 80 años, salvo en la convertibilidad, donde siempre la inestabilidad cambiaria era un ítem muy relevante en Argentina. Muy bien, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre entonces en el 2025. María, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un saludo. No, de nada, que tengan un muy buen año. Gracias, igualmente. Allí pasaba María Castiglioni Cotter, economista, con el balance de lo que ha dejado el año 2024 y lo que se viene para el año 2025. El Observador 107.9. Información para comprender. Y música.